Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que, sinceramente, ha estado causando muchísimo revuelo y conversación en las redes sociales, y creo que es importante que hablemos de ello con la seriedad que merece. Vamos a sumergirnos en la noticia de unas supuestas fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin que se han filtrado, o al menos eso se rumorea, y el caos digital que esto ha desatado. Si eres fan de estas celebridades, o simplemente te interesa lo que pasa en el mundo del espectáculo y las repercusiones en Internet, quédate conmigo porque vamos a desgranar esto paso a paso, analizando las diferentes facetas de este fenómeno. Y antes de empezar, no se olviden, si les gusta nuestro contenido y quieren estar al día con las últimas noticias y análisis, denle al botón de suscribirse que está por aquí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles vídeos como este. Como les decía, el tema de hoy es una supuesta filtración de fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, o quizás han estado viviendo bajo una roca durante los últimos años, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Su fama explotó a nivel mundial gracias a su icónica participación en la serie Senkalkam, conocida en algunos lugares como Tekelte o El amor está en el aire, que fue un éxito rotundo y catapultó sus carreras a alturas insospechadas. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, tan magnética, que traspasó la ficción y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Estos seguidores, hasta el día de hoy, los shippean con una devoción increíble, y anhelan verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, su conexión en la vida real se materializó en una relación sentimental durante un tiempo, lo que añadió aún más combustible a la pasión y al fervor de sus seguidores, que vivieron esa etapa con una intensidad particular. Ahora, la noticia de la supuesta filtración de estas fotos íntimas ha caído como una auténtica bomba en el ecosistema digital y mediático. Imaginen el impacto que esto puede tener. Dos figuras públicas de esta magnitud, con una base de fans tan apasionada, activa y, a menudo, vigilante, enfrentando algo tan delicado y personal. Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de especulaciones desenfrenadas, de comentarios de todo tipo, de teorías conspirativas y de un sinfín de reacciones. Por un lado, tienes a los seguidores leales, la legión de fans que están defendiendo a Hande y Kerem a capa y espada, condenando enérgicamente la filtración, exigiendo respeto a su privacidad y denunciando a quienes difunden o consumen este tipo de material. Por otro lado, lamentablemente, están aquellos que, movidos por el morbo y la curiosidad malsana, se regodean en la polémica, compartiendo o discutiendo las supuestas imágenes sin la menor consideración por las consecuencias legales, éticas o humanas. Y es aquí donde quiero hacer un hincapié importantísimo, y quizás es el punto central de nuestra conversación de hoy. La privacidad de las personas, sin importar si son celebridades o ciudadanos anónimos, es un derecho fundamental e inalienable. Las filtraciones de contenido íntimo, especialmente cuando son de carácter sexual y no consensuado, no son solo actos ilegales en la mayoría de las jurisdicciones, sino que, sobre todo, son actos profundamente antiéticos y moralmente reprobables. No importa quién sea la persona en cuestión, ni cuál sea su fama o su estatus, compartir, difundir o incluso consumir este tipo de material es una violación flagrante de su dignidad, de su espacio personal y de su derecho a la intimidad. En el caso de las celebridades, la presión mediática y el escrutinio público ya son inmensos y constantes. Una situación como esta solo agrava esa presión, exponiéndolas a un escrutinio público no deseado, invasivo y potencialmente dañino para su reputación y bienestar psicológico. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, lo primero que salta a la vista, y que es una constante en la era digital, es la velocidad endiablada con la que estas noticias, o rumores, se propagan en Internet. Un tuit, una publicación en una red social, una supuesta imagen, un comentario anónimo, y en cuestión de minutos puede convertirse en trending topic mundial,
viralizarse a una escala masiva y alcanzar a millones de personas antes de que siquiera se pueda verificar su autenticidad o las consecuencias de su difusión. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestro papel como consumidores de información en línea. ¿Somos parte de la solución o, irónicamente, del problema? ¿Nos tomamos el tiempo de verificar las fuentes antes de compartir o de creer ciegamente en algo? O, peor aún, contribuimos activamente a la difusión de contenido dañino, ilegal o éticamente cuestionable por simple curiosidad, por seguir una corriente? Por obtener me gusta o por el simple placer de generar controversia. Lo que también es sumamente interesante observar, y a la vez preocupante, es cómo estas situaciones afectan a los propios artistas. Ander Zell, conocida por su talento actoral, su belleza y su impecable estilo, y Kerem Bürsin, carismático, talentoso y multifacético, son personas que han construido sus carreras con mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia. Un evento como este, independientemente de su veracidad, puede tener un impacto psicológico considerable. La sensación de vulnerabilidad extrema, de sentirse expuesto ante millones de personas sin su consentimiento, es una experiencia traumática que nadie debería verse forzado a vivir. Y es aquí donde la empatía, esa capacidad humana fundamental de ponernos en el lugar del otro, juega un papel crucial. En lugar de dejarnos llevar por el sensacionalismo, por el morbo o por la necesidad de opinar, deberíamos detenernos un momento, reflexionar y pensar en las consecuencias reales y palpables que esto tiene para sus vidas personales y profesionales. Ahora, abordemos el tema de la veracidad de la filtración, que es, sin duda, uno de los aspectos más complejos y opacos de esta historia. En el torbellino de información, desinformación y rumorología que son las redes sociales, es extremadamente difícil, y a menudo imposible, saber con certeza absoluta qué es real y qué no lo es. Lo que a menudo empieza como un murmullo, un rumor infundado, se magnifica, se distorsiona, se saca de contexto y se presenta como un hecho consumado y verificable. En muchos casos, lo que supuestamente se filtra no son fotos íntimas genuinas, sino imágenes sacadas de contexto, manipuladas digitalmente, editadas con intencionalidad o incluso completamente inventadas con el único propósito de generar clics, viralidad y controversia. La ausencia de una confirmación oficial explícita por parte de Hande y Kerem, o de sus equipos de representantes, deja un vacío informativo considerable que la especulación y la rumorología se encargan de llenar, y lamentablemente, a menudo lo hacen de la peor manera posible, alimentando las conjeturas más negativas. Esto nos lleva a otro punto importante y recurrente en nuestra sociedad actual, la cultura del espectáculo y cómo, como audiencia, consumimos las vidas de las celebridades. Parece que, en ocasiones, hemos perdido la capacidad o la voluntad de separar al artista, al personaje público, de la persona privada. Esperamos que los famosos vivan vidas perfectas, impecables, sin errores, sin conflictos y, sobre todo, sin momentos privados o íntimos que no estén a la vista. Y cuando algo así sucede, sea real, fabricado o malinterpretado, sentimos que tenemos el derecho inherente de opinar, de juzgar, de amplificar la noticia y de participar activamente en el debate. Pero, ¿acaso nosotros mismos estaríamos cómodos, o siquiera lo permitiríamos, si nuestras vidas privadas fueran expuestas al escrutinio público y a los comentarios de millones de personas? Probablemente la respuesta sea un rotundo no. La reacción de los fans, como mencioné anteriormente, es un fenómeno fascinante y complejo en sí mismo. Por un lado, tenemos a los defensores acérrimos, los fans más leales y apasionados que se organizan de manera casi militar para denunciar cuentas que difunden contenido no consentido, para publicar mensajes de apoyo masivo a los afectados, para exigir que se respete la privacidad de sus ídolos y para intentar contrarrestar la negatividad. Esta lealtad inquebrantable es admirable y demuestra el fuerte vínculo emocional y de admiración que los seguidores sienten con Hande y Kerem. Es un recordatorio poderoso de que,
detrás de los personajes carismáticos que vemos en pantalla y de las figuras públicas que admiramos, hay personas reales con sentimientos, emociones, vulnerabilidades y una vida privada que merece ser respetada y protegida. Por otro lado, también existen las voces críticas, aquellas que, de forma irónica, malintencionada o simplemente por falta de empatía, participan activamente en la difusión o en la propagación de este tipo de contenido. Es fundamental recordar y enfatizar que el acoso en línea, la difusión de contenido no consentido y la violación de la privacidad pueden tener consecuencias legales serias y no deben ser tomadas a la ligera. Las plataformas de redes sociales, aunque a menudo se enfrentan a críticas por su lentitud en la moderación, tienen políticas bien definidas contra la difusión de material explícito, la incitación al odio y la violación de la privacidad, y pueden tomar medidas como la suspensión de cuentas o la eliminación de contenido. Este tipo de incidentes, lamentablemente recurrentes en el mundo del entretenimiento, también ponen de relieve la fragilidad inherente de la imagen pública. Un rumor malicioso, una foto manipulada, un escándalo sin fundamento, pueden empañar años de trabajo arduo, dedicación y construcción de una carrera. Andy y Kerr han construido carreras sólidas y respetadas, son admirados por su talento, su profesionalismo y su ética de trabajo. Permitir que un evento así, sin una confirmación oficial, sin un juicio justo y basado únicamente en especulaciones, manche esa imagen sería profundamente injusto y perjudicial para su trayectoria. En mi opinión, y creo que es una postura ética y responsable, la mejor manera de abordar estas situaciones, tanto como observadores externos como individuos en el mundo digital, es con prudencia, con cautela, sobre todo, con respeto. Debemos evitar a toda costa compartir cualquier contenido sospechoso, sensacionalista o que parezca ser una clara invasión de la privacidad de cualquier persona. Informarnos a través de fuentes de noticias confiables, contrastadas y con reputación, y, fundamentalmente, aplicar el sentido común. Si algo suena demasiado escandaloso, demasiado jugoso, demasiado perfecto para ser cierto, es probable que lo sea, pero no siempre de la manera sensacionalista en que se presenta. Reflexionando sobre el impacto a largo plazo de estos eventos, no solo para las personas directamente afectadas, sino para la sociedad en general, estos incidentes pueden y deben servir como un llamado de atención para todos nosotros. Nos invitan a ser más conscientes de nuestra huella digital, del rastro que dejamos en Internet, de cómo interactuamos en línea y del inmenso poder que tenemos, para bien o para mal, de influir positiva o negativamente en la vida de otras personas. Andy y Kerem, en este caso particular, son solo un ejemplo más, una ilustración de un problema mucho más amplio y persistente. Son muchas las figuras públicas, y lamentablemente, también muchísimas personas anónimas, que sufren las devastadoras consecuencias de filtraciones de contenido privado, de acosos en línea y de la invasión de su privacidad en el vasto y a veces implacable universo digital. Lo que realmente espero, y creo que es un objetivo alcanzable y deseable, es que esta situación, por difícil, dolorosa e invasiva que sea para ellos, sirva como un catalizador para concienciar a un número mayor de personas sobre la importancia vital de la privacidad digital, sobre el respeto a la dignidad intrínseca de los demás y sobre las responsabilidades que conlleva el uso de la tecnología. La tecnología nos ha proporcionado herramientas maravillosas para la comunicación, la información y el entretenimiento, pero también ha abierto puertas a nuevas y preocupantes formas de acoso, de vulneración y de daño. Es nuestra responsabilidad colectiva, como sociedad globalizada y conectada, aprender a manejar estas herramientas de forma ética, con empatía y con un sentido profundo de justicia. Y ahora, para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos abordado. Nos sumergimos profundamente en la polémica supuesta filtración de fotos íntimas de Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos analizado el impacto inmediato y generalizado de estas noticias en las redes sociales, la importancia fundamental e innegociable de la privacidad, la vertiginosa velocidad con la que se propaga la información en Internet y nuestro papel,
tanto individual como colectivo, como consumidores y difusores de contenido digital. También hemos reflexionado sobre la difícil tarea de discernir la veracidad de estas supuestas filtraciones, la omnipresente cultura del espectáculo y la compleja y a menudo apasionada reacción de los fans. En definitiva, este tipo de eventos, aunque dolorosos y perturbadores, nos invitan a una reflexión mucho más profunda y necesaria sobre el respeto mutuo, la empatía genuina y la responsabilidad ineludible que todos compartimos en el entorno digital. No podemos, ni debemos, confirmar o desmentir la veracidad de las supuestas fotos que circulan en Internet, ya que no contamos con la información ni la autoridad para hacerlo. Pero lo que sí podemos y debemos hacer, como usuarios conscientes y éticos de la red, es elegir conscientemente cómo reaccionamos ante este tipo de noticias. Y, sin lugar a dudas, la lección más sensata, la más responsable y la más ética es siempre optar por proteger la privacidad, la dignidad y el bienestar de las personas, independientemente de su fama o estatus. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por escuchar mi perspectiva sobre este tema tan delicado y complejo. Siéntanse totalmente libres de compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto, cómo creen que las celebridades manejan estas situaciones tan difíciles y qué medidas concretas podemos tomar como usuarios activos de Internet para crear un entorno digital más respetuoso, seguro y humano para todos. Y, por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo o si les ha hecho reflexionar, no dude en darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con sus seguidores, para que más personas se unan a esta conversación tan importante y para que la reflexión se expanda. Y si aún no lo han hecho, les hago un último y cálido llamado a la acción: suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de seguir creciendo y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos, análisis y debates. Gracias de nuevo por su tiempo, su apoyo y su comprensión. Nos vemos en el próximo vídeo, con un nuevo tema para analizar y debatir. Hasta entonces, cuídense mucho y actúen siempre con empatía y respeto.